información. En Estados Unidos, debido a la sequía, residentes de Los Ángeles se adaptan a las restricciones de agua. La emergencia ya abarca los 58 condados del estado. Regularmente sacábamos una manguera y con la misma manguera íbamos limpiando hasta la basura inclusive, hasta que la juntábamos allá en la esquina. Ahora no, ahora solo sacamos una escoba, barremos y la recogemos toda y la ponemos en el bote de basura. Ahora ya no se gasta ni una gota de agua aquí afuera. Todo esto se tiene que dejar limpio, entonces en todo esto ya usamos menos agua. Así es como Mari de Luna e Isabel Galván dicen que ahorran agua en su lugar de trabajo. Ambas trabajan en una tienda de abarrotes y carnicería en el este de Los Ángeles. Antes la gente llegaba, ponía su galón y hasta le abrían la llave y aquí hacían un tiradero de agua. Por seguridad, para ahorrar agua y por seguridad de ellos mismos para que no se vayan a caer y nosotros no tener que andar limpiando todo el tiradero de agua. Lo hacemos de esta manera. Ya no enjuagues tu bote nada más. Ven, llena tu botella de agua y listo. Para California, 2022 sería su tercer año consecutivo de sequía, un fenómeno natural cíclico agravado por el cambio climático que hizo que el gobernador del estado, Gavin Newsom, les pidiera a los californianos en julio pasado ahorrar de forma voluntaria el consumo de agua en un 15%. Y como nos dijo Devin Uparia, gerente general adjunto del Distrito de Agua Metropolitana de Los Ángeles, una entidad pública que abastece de agua a unas 19 millones de personas en 6 condados del sur de California, se han tenido que tomar algunas medidas para hacerle frente a esta situación. Hemos aumentado nuestro llamado a la reducción conforme vemos que esta sequía, que se vuelve más severa con el tiempo. De hecho, otorgamos una alerta de suministro de agua en el sur de California. El año pasado, cuando vimos que era el segundo año de sequía, tuvimos que extraer mucha agua del almacén para poder cumplir con nuestras necesidades. Con la persistente sequía en California, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos estima que la producción de energía hidroeléctrica en el estado podría caer en un 48% este verano boreal. Este no es un simulacro. Esta no es una práctica para un escenario de emergencia en el futuro. Nos encontramos en una emergencia ahora y necesitamos que residentes y comerciantes trabajen juntos y nos ayuden a hacerle frente a este problema. Y la forma en que nos enfocamos a corto plazo es tratar de reducir el uso de agua para hacer que esta pequeña cantidad de agua que tenemos disponible dure hasta fin de año. Mari de Luna e Isabel Galván dicen que cualquier acción que tomen ahora para ahorrar la mayor cantidad de agua posible en su lugar de trabajo repercutirá en futuras generaciones. Claro que sí, es importante para nosotros y para las generaciones que vienen, porque no nomás tenemos que pensar en nosotros, sino también en nuestros hijos. Que tengan lo mismo que nosotros tuvimos para poder sobrevivir ahora sí que en este planeta. Esta noche nos acompaña Benjamín Quesada, climatólogo y profesor del programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. Bueno, arranco por preguntarle, profesor Quesada, entendamos por qué se dan estas olas de calor. ¿A qué se debe? Bueno, estas olas de calor en el pasado han habido. Lo que pasa con el cambio climático y los gases de efecto invernadero que estamos poniendo en la atmósfera, esto calienta todo el planeta. Y entonces eso acrecenta la intensidad, la duración, la frecuencia de estas olas de calor. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos, pero también al mismo tiempo en Europa, son abrebocas de un futuro con cambio climático. Entonces, de nuestras acciones dependerá si realmente vamos a multiplicar por 2, 3 o hasta 40 veces si no hacemos nada en contra de este cambio climático. Las olas de calor es por un fenómeno de alta presión y entonces se bloquea la atmósfera, entra aire caliente, seca los suelos y ahí pueden acumularse mucha energía en el suelo y calentar todas las capas de la atmósfera, y es lo que están viviendo los habitantes del suroeste de Estados Unidos y en los próximos días del este de Estados Unidos. Y le pregunto, profesor Quesada, ¿hay en algunas regiones que son más propensas a esto? Sí, sobre todo las regiones que pueden estar secas de alguna u otra manera. Por ejemplo, estábamos hablando de California.
En el reportaje se veía que era el tercer año consecutivo de unas sequías y olas de calor en California con fuegos absolutamente descontrolables, incontrolables. California es particularmente propensa a esto porque además hay un consumo de agua irrazonable que hace que pues, se secan los acuíferos, se secan los suelos y no permite este fenómeno de evaporación que nos permite como a nuestro cuerpo enfriar la tierra. Entonces realmente el suroeste de Estados Unidos es muy propenso a las olas de calor en este verano, pero también el sur de Europa, entonces estamos hablando de Grecia, Italia o España. ¿Y hay alguna manera, profesor Quesada, de revertir esto o ya esto no tiene una solución? Eso por un lado. Y también, cuando se está atravesando una ola de calor, ¿cuáles son las recomendaciones, no únicamente pues a las personas, sino al medio ambiente? ¿Cuál debe ser un poco las recomendaciones medioambientales que se deben tomar? Bueno, sobre la pregunta en si se puede revertir, se puede mitigar o se puede adaptar. Entonces son dos conceptos diferentes. Mitigar se trata de tratar a la base del problema, ¿sí? Las causas, y en este caso se trata de cumplir con el Acuerdo de París, cumplir con estos acuerdos internacionales que tienen como meta reducir el cambio climático. Les decía una cifra, no está inventada. Hoy en día estamos a 1 grado por encima de niveles preindustriales del siglo XIX. Esto significa 5 veces más olas de calor que hace 150 años. Pero ahora hay 2 caminos. O cumplimos este Acuerdo de París, mitigamos el cambio climático y se queda alrededor de 5 veces el factor multiplicativo, o si no hacemos absolutamente nada, se multiplica por 40. Eso dice el último reporte de los expertos sobre cambio climático. Entonces toca desintoxicarnos de los combustibles fósiles a nivel internacional para poder cumplir esta meta de cambio climático y reducir esta exposición a las olas de calor. El segundo concepto tiene que ver con la adaptación. Sí o sí nos toca un cambio climático. Entonces esto va a acrecentar las olas de calor y nos toca poder adaptarnos a las consecuencias. Eso significa tener planes de emergencia y Colombia no es exenta para las olas de calor, está muy impactada por estos fenómenos climáticos y eso significa, por ejemplo, y voy a las recomendaciones, es mejor quedarse en casa en estos momentos, ¿sí? Es más prudente porque podemos tener acceso, como lo decía la señora en el reportaje, a fuentes para refrescarse. Sí, es muy importante, exactamente. Y sobre todo los niños chiquitos y las personas mayores que no se dan cuenta de la rapidez con la cual se deshidratan y pueden estar sufriendo ataques cardíacos muy rápidamente. Entonces, eso es una lección que aprendió Europa en 2003 con una ola de calor particularmente intensa, donde 15.000 muertos en Francia, 70.000 muertos a nivel europeo, que literalmente pues impactó muchísimo a las personas mayores. Ahora se pueden tener planes de adaptación, entonces siempre estar a la sombra, no irse a trabajar en obras en estos momentos, eso es absolutamente vital. Y le pregunto una última pregunta, profesor Quesada. ¿Qué pasa en el momento en que se está atravesando una ola de calor? ¿Cómo poder ayudar a la flora y a la fauna? Claro, de hecho, no solo hay que ayudar a la flora y la fauna, sino que la flora y la fauna, y lo vemos con unos estudios investigativos que estamos haciendo justamente en lugares más calientes del mundo, la flora nos puede ayudar a mitigar, a reducir las olas de calor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues realmente la irrigación es muy importante, pero hay que hacer arbitraje porque no se puede elegir los campos de golf, porque, por ejemplo, es el caso en California,
mientras que otros barrios pues ven sus árboles morir y entonces ahí se está calentando todavía más. En Kansas, por ejemplo, donde arrasaron realmente estas olas de calor, hay 10.000 cabezas de ganado que murieron, ¿sí? Entonces, realmente hay que cuidar irrigando, dando agua, y por eso el tema tan fundamental del agua. Termino, los árboles sirven a evaporar y a hacer que la tierra se enfríe, sobre todo en los trópicos. Y eso es muy importante y nos deja una lección. Tenemos que cuidar estos ecosistemas porque son medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que estamos viviendo. Profesor Quesada, le quiero agradecer mucho por su completa explicación y por habernos acompañado esta noche. Con gusto, hasta luego. Hasta luego, Benjamín Quesada, climatólogo y profesor del programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario. La intensa e inusual ola de calor que azota España, la más temprana en décadas, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en varios puntos del territorio, está complicando la extinción de numerosos incendios forestales en diversas comunidades, donde ya calcinaron varios miles de hectáreas. Esto también está ocurriendo en Estados Unidos y en otras regiones del mundo.